Hola, saludos. Traemos otro video acerca de diodos en corriente directa. En este caso tenemos ya dos diodos y nos piden encontrar las variables en verde. Y del diodo, la corriente que circula aquí, la corriente por la resistencia y el voltaje que marcaría entre este punto y la Tierra. En este caso el voltaje que aparece en la resistencia. Primero, cuando se trata de circuitos de diodos, conviene modelizar el circuito cuando el diodo conduce. De tal manera que cuando el diodo conduce, yo encontraría un circuito modelo siguiente. La fuente de 12 volts, esta esquematización electrónica me indica que va una fuente de más 12 volts, el positivo aquí, por eso acá aparece el más 12, por lo tanto la terminal positiva debe de ir a este punto. Después, como veo que es corriente directa, la corriente normalmente fluiría en este sentido. Y encontraría al diodo de silicio y al diodo de germanio conduciendo. Entonces eso los modelizaría como un interruptor cerrado y también al diodo de germanio. Cuando conducen tienen una pequeña caída de voltaje de 0.7 volt para silicio, 0.3 volts para germanio. Y después cerraríamos el circuito con una pequeña resistencia de 5.6 kilo ohms. Al aplicar la ley de la ley de voltajes de Kirchhoff hacia la malla, podemos deducir la corriente por el diodo. Primero, si aplicamos ley de voltajes, tenemos que interpretar los signos alrededor de la malla. La fuente tiene signo menos y más. La caída de voltaje sobre cualquier elemento se modeliza empezando con más, saliendo con menos, empezando con más, saliendo con menos. Y después de la resistencia también empezando con más y saliendo con menos, tal como lo indica el diseño de arriba. Y ahora sí, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, me dice que la sumatoria de las caídas y las alzas de tensión deben de ser igual a 0. Primer alza de voltaje vale menos 12 voltios. Entonces sería menos 12 voltios. Segunda caída de voltaje vale, siempre tomo en cuenta los signos con los cuales empieza la caída de voltaje. En este caso empecé con el signo menos, tomé menos 12. Empiezo con el signo más, tomo más 7, más 0.7 voltios. Siguiente caída, más 0.3 voltios. Y después viene la caída de voltaje en la resistencia. Voy a ponerle más V sub 0, porque aquí está marcada V sub 0. Entonces entra con más V sub 0 y la sumatoria algebraica debe de ser igual a 0. Ahí está. Despejando V sub 0, que es la única variable, me doy cuenta que si yo la despejo, la dejo de este lado, menos 12 pasaría a formar 12 voltios, más 0.7 y más 0.3 pasarían a ser menos 0.7 voltios y menos 0.3 voltios. Esto me da un voltaje de 12 menos 1 voltio, 11 voltios. Entonces ya encontré el voltaje V sub 0 que me indicaba el circuito, que vale 11 voltios. Si quiero encontrar la corriente por la resistencia, me basta aplicar la ley de Ohm. Sería el voltaje de la resistencia, que es V sub 0, sobre la resistencia misma. Entonces serían 11 voltios sobre 5.6 kilo ohms. Aplicando esto en calculadora sería 11 entre 5.6 exponente a la 3 y me daría 1.96 por 10 a la menos 3, lo que es igual a 1.96 miliamperios. Entonces ya tengo también la corriente que circula por la resistencia. Ahora, como se trata de un circuito en serie, como vemos aquí, el circuito en serie, este punto no cuenta porque está abierto, entonces no forma parte del circuito. Toda la corriente no puede dividirse aquí ni acá, simplemente fluye porque no puede haber corriente en este pequeño lazo. Aquí hay 0 de corriente. Entonces, la corriente circula en serie. Y la corriente en serie siempre es la misma, por lo tanto la ID del diodo debe de ser igual a la corriente de la resistencia, lo cual me entrega que una corriente del diodo o a través de los diodos va a ser la misma que la que fluye en todo el circuito, 1.96 miliamperios. Y tenemos las variables encontradas del circuito.